No tengo video de libros. Pues también está Fahrenheit 451, pues también va a ser Ray Bradbury, va a ser el que publique esta obra, pues también es un poco más corta esta novela. ¿Alguien la ha leído? ¿Sabe cuál es? ¿Alguna idea? Yo creo que sí hice una obra sobre ese libro, que es en el que, ya no lo recuerdo bien, pero según yo es el de que los libros los queman, ¿no? Que es como los bomberos, algo así, pero en inversa. Los bomberos se dedican a estar quemando. A estar quemando el conocimiento y todo eso, y pues dan varios casos, ¿no? Desde varias personas, no recuerdo si era una señora o era como una secretaria, algo así, y como van quemando los libros y todo. No me acuerdo en el año que se publica. Y eso es como la ladrona de libros que los rescata cuando está quemando. Probablemente, bueno, es que sí pasó en la vida real, ¿no? Sí se quemaba, sí se destruía el conocimiento. Entonces, pues la ladrona de libros, que es en Segunda Guerra Mundial, que es otra historia bien suave de los comunistas, ahorita no traigo, pero eso sí lo he leído. Está suave, ¿no? El ladrón de libros no es con los nazis. Ajá, la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, los comunistas, pensé que eran los que quemaban los comunistas. Es que todos queman libros. Ajá, sí, pero es que nadie ha leído ese libro, La ladrona de libros, pero pequeño paréntesis. ¿Cuál? La ladrona de libros que sacaron. Pues la descripción pues de la muchacha, pues ella es que así dicen en el libro, ¿no? Tiene pues descripción, ¿no? Pues es buena, pero dice que tiene los ojos cafeces. Entonces dice que para ella es algo muy peligroso porque pues no cumple con el estándar, ¿no? O sea, es buena, sí, pero no mata el cabello, no tiene lo que se esperaba del estereotipo nazi, ¿no? Y también ella, pues ya es que ella pues es adoptada por unos alemanes, ella no es alemana. Entonces ella dice que viene de una familia que, pues como es la perspectiva mía que no entiende, comunistas, desde nunca entendí por qué es algo malo. Incluso ahí, pues, ¿qué ha pasado, no? Pero hay cosas curiosas, ¿no? Sobre la quema de libros. Pueden ver una película de Indiana Jones, también algunas hablan sobre el comunismo, otras hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. En algún momento el personaje Indiana llega a donde están quemando los libros los nazis, y él trae un libro que es el como para llegar al Santo Grial, ¿no? Entonces todos los libros religiosos los quemaban porque el nazismo los consideraba arte bizarro. Y dentro de la película está bien curioso porque como si fuera su diario de vida de él, se lo pasa y se lo firma el Führer y ya no lo queman. Está suave, pasa creo que en la tercera película. Bueno, pues ahora sí, regresando con esto, ¿no? Pues la idea es, pues la historia montada es el bombero, ¿no? Que pues a ellos nomás les dicen, pues alguien, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es una distopía, es este tipo de sociedad donde alguien reporta y dice, creo que esa persona tiene información, llega, registra tu casa, sin preguntar, queman todo y así pasa, ¿no? Van destruyendo el conocimiento para que las personas poderlas tener controladas, ¿no? Va a ser siempre esa idea en este tipo de literatura distópica que empieza con 1984, este tipo de distopías, ¿no? Va a ser la primera. Él lo publica, no me acuerdo si en los 50 o en los 60. Creo que en los 50. Finales, ¿no? Sí, creo que finales porque, bueno, historia del libro. Entonces pues ya después pues es la historia de él que empieza a tener curiosidad, entonces encuentra un libro y se lo queda y resulta que es una Biblia lo que encuentra. Entonces pues le está leyendo y le llama la atención y se recuerda que alguna vez en uno de los trabajos que tuvo se encontró con un profesor que le dijo, no, si te interesa te puedo ayudar. Entonces pues él ya en toda su travesía pues se vuelve a encontrar al doctor, no encuentra la tarjeta que le dio con su dirección y va a hablar con él, pero pues le dice, es peligroso, ¿no? Nos están vigilando. Y sí, en eso para él, su hermana es la que lo delata y llegan y pues le queman su casa, quieren destruir todo, la esposa lo abandona porque pues no se quiere involucrar con alguien así, pues arruinar tu reputación. Y él pues logra escapar y le dicen, pues junto con otra muchacha también, ¿no? Todos termina siendo historia de amor, ¿no? Pero a punto de que él se escapa y llega al bosque y se encuentra con una comunidad de personas que todos tenían algún conocimiento, habían leído algún libro que no debía de haber leído y por eso se había salido de la sociedad y vivían ahí está. en las afueras,
eran desterrados, ¿no? Entonces, ya con eso, él cuando sale, destruyen la ciudad y son los únicos que se quedan y pues debe volver a empezar a formar todo, ¿no? Es rasgos generales del libro. Pues en este tiempo que se publica, pues es, pues aparte una crítica, ¿no? De destruir el conocimiento, hace mucho enfoque, pues, a la casa de brujas que se va a llamar, pues que pues es estadounidense de Bradbury, ¿no? Y él lo escribe en los años que está McCarthy, que pues se hace toda... Sí, Douglas MacArthur. Que era pues un senador de Estados Unidos que... ¿Alguien sabe qué era? Del macartismo, ¿no? Que hace la lista negra para tachar a los que llamaban comunistas. Sí, de ahí sale este libro, es toda esa idea, ¿no? O sea, sí es destruir conocimiento, pero la idea principal pues es la casa hacia las personas, ¿no? Es en lo que se va a enfocar, haciendo una crítica a esto, porque pues todos estos pues, autores les tocó vivir, pues nacieron a principios del siglo, les tocó pues vivir ese tipo de cambios, ¿no? Ya eran adultos para la Segunda Guerra Mundial, vieron todos los cambios que se estuvieron dando, pues ya en este caso pues no estuvieron de acuerdo, ¿no? Por decir uno, no estuvo de acuerdo con todas las medidas que se tomaban y pues empezaron a manifestarse de esta manera, ¿no? En escritos. ¿Ya se sigue? También, ¿alguien sabe quién es Dr. Seuss? ¿El gato con el sombrero? ¿El Grinch? Es un autor para niños, ¿no? Que así lo conocemos, ¿no? Huevos verdes. Bueno, el punto es, este autor también, ¿no? El libro lo publica pues hasta el 84 y este se trata, ahí cerca, en esa imagen que está allí, pues es una muralla que está dividiendo el pueblo y pues unos pues son los rojos y son los azules, están divididos y siempre la competencia que van a tener es quién hace las mejores armas, ¿verdad? Y todo su conflicto va a empezar por cómo ponerle la mantequilla al pan, no por algo bien sencillo, no una cosa que ni al caso. Entonces pues volvemos a lo mismo, ¿no? Este autor pues también estadounidense, tuvo oportunidad, pues no terminó otra cosa, ¿no? Doctor Seuss porque se fue a Oxford a estudiar y pues por andar haciendo muchos movimientos que no coincidía con todo esto, no termina el doctorado, por eso sus libros los firma como Dr. Seuss, estudió literatura pero nunca alcanzó el grado de doctorado, ¿no? Y pues él es lo que, incluso siendo historias para niños, pues siempre pues tienen mensajes, ¿no? Para todo. Pero pues en esta es la obra que tiene que más claro se puede notar, ¿no? La Alemania que se encontraba dividida, ¿no? Es algo muy claro. ¿Qué le siguiente? Ok. Pues volviendo, es un libro de propaganda, pues que se llama Las dos caras del comunismo. Pues también implica cómo pues todos los grupos se van involucrando. Es un libro de la iglesia cristiana en contra del comunismo. Así va a ser. Entonces, pues es lo que te explica, te intenta pues más o menos decir, pues quieren decir que el comunismo es bueno, pero realmente no lo es. Esta pues es una imagen del libro, ¿no? Pues están diciendo pues de lo que quieren allá, ¿no? Que tenían idea, ¿no? De que todos trabajamos, todos tenemos oportunidades iguales, pero pues ya después te ponen que empiezas a trabajar y te incorporas a la industria y ya no tienes descanso, ¿no? Aquí es algo que lo miraban, pues que lo querían poner en contra, ¿no? De que si no cumplías dejabas de, como hay en imágenes, ¿no? Los rojos están prohibidos, ¿no? Tenías que siempre estar trabajando de sol a sol y si no lo cumplías te fusilaban, ¿no? Entonces pues, grupo religioso era lo que quería pues, presentar, ¿no? Más conservadores, todo este rollo de querer pues en Estados Unidos seguir presentando, ¿no? Su historia, repetir y repetir el discurso del comunismo. El comunismo es malo y pues hay que quedarnos con el capitalismo porque tenemos libertades. Sí, y si se fijan lo van reproduciendo, es el mismo mensaje, solo que lo reproducen en todas las escalas, ¿no? Aquí lo miramos hace rato en los libros para niños, y ahora lo miramos en panfletos de, pues decirlo, de una orden religiosa, ¿no?
pasan el radio, las películas, el gobierno, las En escuelas. las escuelas, sí, pues volvemos a lo mismo, es una reproducción que se quería que llegara a toda la sociedad. Los 50 son los años de la represión porque son los años del comunismo fuerte, ¿no? Ya después para los 60, ya lo sabemos, el 68, empieza a haber una clara un debilitamiento del movimiento, por decirlo, comunista, aunque algunos piensan que es donde toma más fuerza, pero del 68 hacia adelante el comunismo cada vez va a ir más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y pues ahí pues ya son pues imágenes pues de la propaganda, ¿no? De este lado pues se van a encontrar pues las que tenían Estados Unidos y de aquel lado pues son unas que pude encontrar pues de los rusos, ¿no? Intenté pues, no estoy 100% segura de las traducciones, ¿no? Yo las encontré en inglés. El punto es que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Como aquí lo que acabamos de ver pues Estados Unidos, bien suave navegando y este iceberg rojo, ¿no? Contra los que les pueden hundir el barco. Y aquí pues retomando lo anterior, ¿no? Los sacerdotes ayudan al capitalismo, ¿no? Desde la versión que tenían ellos, ¿no? Acá las iglesias obstruían los logros que... Hay que recordar que en Rusia la iglesia tiene una mecánica un poquito diferente a la que nosotros conocemos. Allá no son católicos, son ortodoxos, que viene siendo lo mismo, pero más barato. Porque ellos tienen su propio papa, sus propias iglesias, sus propias festividades, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que cuando ellos pensaban que ya estaba, por ahí se iba a mezclar el capitalismo por la iglesia, pues, porque podían intercambiar sacerdotes y como seguían otra mecánica, los sacerdotes podían salir y entrar, y ellos pensaban que por ahí se iba a filtrar el capitalismo, que por ahí los iban a espiar. Entonces, pues también, ¿no? Y las diferentes representaciones que ellos tenían, ¿no? Pues del otro lado, de los rusos, pues todos trabajando, ¿no? Una mujer que trabajaba, ayudaba a construir el socialismo, a mejorar la sociedad, y de aquel lado pues te decían, ¿no? Ahí vienen los rojos, ¿cuál puede pasar aquí? Hay que evitar que llegue hasta acá, ¿no? Sí, los rusos siempre trataban de vender esa imagen como puritana, sobria, donde somos una sociedad trabajadora y el bloque capitalista es una sociedad de libertinaje. Hacía mucho énfasis el ruso en la corrupción del sistema estadounidense, pero a la hora de la verdad era más corrupto el sistema ruso, ¿no? Sí, pues por lo mismo que estamos diciendo, controlaban más, no tenían tantas libertades. Era más fácil que tú compraras a un funcionario de la Unión Soviética que compraras a un funcionario de Estados Unidos, ¿no? Él que tenía todas las libertades, o sea, no se iba a rebajar, como ahorita hace rato, por una caja de Coca-Cola, no, él la podía comprar. ¿Verdad? La última sesión. Uy. Ajá, sí, ¿no? Pues estos ya son los dos rusos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La imagen que estabas diciendo ahorita, ¿no? Más puritanos, los alumnos, pues bien vestidos, de manera formal, con libros, y pues desde un principio, ¿no? Los jóvenes son los constructores del comunismo, avanzando todos juntos, logrando la educación, ¿no? Pues como también ya habíamos mencionado, ¿no? Los rusos hacen mucha queja, o muchos países hacen queja de las juventudes hitlerianas. Decían que Hitler les lavaba el coco a los niños, ¿no? Que desde chiquitos los iban adoctrinando en el nacionalsocialismo y ya pues los convertían en totalmente nazis hasta el final, ¿no? Pues esto pasaba en la Rusia comunista, ¿no? Pasa en todas partes del mundo. Pues tú vienes a la escuela de gobierno. Pues no. Eso es, el sistema te adoctrina desde que empiezas a tener uso de razón y te va llevando dentro de unos mecanismos donde que si tú te sales del status quo, por así decirlo, si tú dejas de estudiar no tienes un buen trabajo. Por más ideólogo, pensador o más bueno que seas para lo que seas, si no vas a la escuela no vas a comer. Lo mismo pasaba en Rusia, pero más hermético, más cerrado, ¿no? Sí, pues volvemos a lo mismo. Ellos buscaban desarrollo para todos. Pues, ellos iban a estudiar, no importa que estudiaras, pues ibas a vivir en donde mismo, a ganar lo mismo, nomás era el desarrollo. Y pues esa pues última imagen que tiene, ¿no? Que demuestra pues mucho la ideología que tenían, ¿no? Marx, y dice que su enseñanza es todopoderosa porque es cierta. Es todo lo que dice ellos.
Pues ellos toman como uno de los padres del capitalismo a Marx, ¿no? Pero si hacemos, nos vamos a ver quién era Marx, todos sabemos, ¿no?, que escribió este famoso libro que es El Capital. Lo van a ver, lo más seguro, porque están en políticas. Y entonces es una piedra que lave, ¿no? Pero una de las cosas que no te dicen de Marx y del Capital es que él solo escribió el tomo 1 y después se murió. O sea, son 3 tomos del Capital. Marx no es marxista. Pues. Y otra cosa, que el marxismo todo lo conocemos como tal, y mucha gente dice, es que yo soy marxista, comunista o socialista, y soy rojo, todos conocemos, ¿no?, a gente que es de izquierda. Él nunca se denominó marxismo. De hecho, cuando le pusieron el nombre al movimiento, se quedó, o sea, ¿qué está pasando, no? Pues en un momento pues él quiso explicar el fenómeno que estaba sucediendo y no se dio cuenta del alcance que iba a tener su trabajo, ya que todo el mundo lo empezó a interpretar pues de otras maneras, ¿no? Y a su trabajo, él, todos hablan de Marx, pero él tenía un compañero, Engels. Entonces Engels era el del dinero y él era el de las ideas. O sea, tampoco era tan marxista como decía, ¿no? Y aparte él estaba, o sea, como tampoco aplicaba tanto lo que decían sus panfletos, ¿no? Sí, porque el tercer estado es el que publicaron juntos, ¿no? Que tiene el nombre de los dos, que pues también te está queriendo explicar cómo funciona la sociedad, ¿no? Sí, lo que pasaba es que las ideas como las de Marx y las de Nietzsche, Nietzsche por los nazis, de ahí sacan la idea de los superhombres, ¿no? Entonces, y de Marx sacan la idea lo llevan a la máxima y sacan las ideas del comunismo, ¿no? Así como el capitalismo sobrepone la mano invisible de Adán. Entonces, ya vamos entendiendo, ¿no? Todos tienen sus claroscuros, ¿no? Nada es como te lo cuentan. Entonces, todos estos personajes en especial, el comunismo va a ser siempre una serie de reinvenciones, ¿no? Como lo decíamos hace rato, la idea del Big Brother. Si Stalin lo decía, era cierto, y después de Stalin se lo decía Khrushchev, era cierto, y después si lo decía Gorbachev, era cierto, ¿no? Después de la muerte de Stalin de ser el máximo héroe de la Unión Soviética, alguien dijo, es que sí fue muy malo. ¿Por qué? Porque lo dijo Nikita Khrushchev. Y así era como la ideología rusa, por eso no permaneció o no perduró el comunismo ruso hasta nuestros días, ¿no? Que pues casi, ¿no? Llegó hasta 1991. Pongo el video que te enseñé el otro día, ¿verdad? Sí. Último video que ponemos. Mételo en el video. ¿Cuál es? La casa Rusia, ¿qué dice? El cuarto. Esta semana ha llegado un cargamento de zapatos importados. Por desgracia, con la crisis de la
Bueno, ¿quieres? No, pues lo que podemos ver ahí en el video es lo que les hablamos, ¿no? De la corrupción rusa y sobre que al final de cuando iba a caer la Unión Soviética ocurrió un fenómeno llamado la glasnost y la perestroika, ¿no? Uno era como la libertad de expresión y la otra era un poquito como la libertad política, pero pues esto fue lo que en realidad derribó la URSS, no tanto todas las políticas que llevaban. De no poder decir nada en la Unión Soviética se les permitió tener pues, este libre albedrío que tenemos nosotros, ¿no? De que yo si quiero voy y compro La Voz de la Frontera. Y entonces ellos en la glasnost y la perestroika pues pudieron empezar a hacer eso, ¿no? Fue un desastre total. O sea, si a alguien que le caes mal de repente vas y le preguntas, dime lo que piensas de mí, pues te va a decir lo que piensa de ti, ¿no? Y le caes mal, imagínate lo que te va a decir. Ahora imagínate lo preguntarse tú gobierno al pueblo que gobiernas con mano de hierro, ¿no? Que no hay zapatos, no había comida, no había productos, racionaban la luz, el agua, y a veces no era ni necesidad, era en la paranoia o era para mantener todo el aparato de gobierno porque era una burocracia excesiva en la Unión Soviética, ¿no? Pues ya nomás pues recapitulando un poco, hacer un pequeño resumen pues, de todo lo que hemos visto, ¿no? Pues las representaciones culturales que pues hemos estado viendo influyen en todo, ¿no? Es como la cultura lo percibe, la sociedad lo percibe, pero pues entran aspectos pues tanto económicos, tanto de guerras, todo ese tipo de sentidos se va a ir influyendo y se va a ir representando, no va a ser siempre ese pues propaganda independientemente de por qué medio sea, ¿no? Que pues se hizo de manera pues muy amplia, siempre se va a ir transmitiendo hacia toda la sociedad, siempre queriendo pues, con su ideal, ¿no? Entonces pues es una guerra económica, siempre va a ser el que tenga más puntos en empresas y todo. Sí, la Guerra Fría, ya esta es una de las últimas sesiones que vamos a tener y es un movimiento que dura muchos años, ¿no? Dura desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991 y entonces pasan tantas cosas que le pasaba como hay un César que lo dice, yo viví tanto que viví el cambio del sistema, ¿no? La URSS vivió tanto, vivieron tantas generaciones dentro de la URSS que el aspecto cultural se volvió un aspecto generacional, ¿no? Si podemos decir que a las primeras personas que vivieron el comunismo inicial al final de la Segunda Guerra Mundial, para ellos también fue algo nuevo, ¿no? Pero sus hijos crecieron, murieron y sus nietos nacieron en el comunismo, ¿no? Entonces el aspecto se volvió algo tradicional, se volvió algo familiar, se volvió algo heredable, ¿no? Y de repente pues en ese tiempo no viven tantas generaciones, ¿no? Y de repente, como decía Miguel, ahora los nietos o los adultos no entienden por qué tienen que pagar los servicios, ¿no? Así es el aspecto social, de donde algo que pasó hace casi 20 años, 22 años, aún sigue generando ruido, generando molestias, generando preocupaciones. Hay economías que nunca se recuperaron, hay economías que están en vías de emerger. Muchas de las respuestas que nosotros tenemos ahora o muchas de las cosas que existen en este momento en la actualidad son respuestas al comunismo, bloques económicos, monedas únicas, y entonces todo esto es muy difícil de explicar porque imagínense, en el mundo antes existían marcos, pesetas, existían los francos y ahora nomás existe el euro, ¿no? Existe porque se iba a crear un tercer, por así decirlo, bloque económico para soportar el bloque de la URSS y el bloque del dólar. Se generó la eurozona, ¿no? Y la eurozona, ¿qué es lo que hace ahora? Aplasta todas las demás economías. Por eso África no puede surgir, porque ya no hay ese dinamismo del mercado que había antes, ¿no? Y muchos de los países como Hungría, Rumania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia ahorita el país no entiende por qué Ucrania se quiere separar de ellos o por qué se reclaman un pedacito de tierra entre ellos, porque antes eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La URSS. Y todavía también vamos a ver que inclusive hasta el día de hoy cuestiones de la Segunda Guerra Mundial no han terminado, ¿no? Una de las cosas también que podemos ver de la era del comunismo
que aún permea la sociedad es en Japón. Japón dura ocupada hasta por ahí de los 60 y era porque estaba la muerte del comunismo, ¿no? A los japoneses ni siquiera les preocupa lo de las bombas atómicas. No sé si conocen o han visto algunas caricaturas o películas japonesas. Los japoneses, para representar la maldad en la juventud, se pintan el pelo güero, o sea, se agabachan, ¿no? O se hacen como alearios, ¿no? Y eso es porque para ellos representa la rebeldía, ¿no? Era la ocupación. Y eso pasa en los países asiáticos. Miramos que la guerra de Corea todavía no termina. Se dividieron la península y hasta el día de hoy todavía no se termina esa guerra, ¿no? Sigue habiendo un dictador de un lado y del otro. China sigue siendo comunista. Dice que no, pero sigue siendo comunista. Muchas de las cosas de la Guerra Fría siguen latentes hasta el día de hoy, y lo más probable es que los temas de la Guerra Fría no se terminen ni con nuestra generación ni con la que sigue. Es muy difícil. Por eso este aspecto cultural, o sea, abarcarlo a lo mejor en una sesión es muy difícil de comprender, pero esa es la idea, ¿no? Que tengan un esbozo de lo que es la Guerra Fría. ¿Algo para cerrar? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Tal vez no tenga nada que ver con, o sea, es un aspecto medio cultural, pero es más como moderno. Por ejemplo, ya que estamos viendo los rusos y los americanos, podríamos llegar a ver también en los videojuegos. Hay muchos, los nuevos sobre guerras y cosas así. Pues hay clásicos, videojuegos. Ahí de la Guerra Fría hay un gran clásico, una gran historia de los videojuegos. El Tetris lo inventan en Rusia en esa época, pero ahí no existía la patente de los derechos, lo patentó un gabacho, y el que es millonario es el gabacho ahora. Hitman también. Es que hay muchos, pues, es como pero ya es más como algo mucho más moderno, y que ya se ha cambiado el pensamiento, pues ya no. Es que a nosotros, a lo mejor, yo soy un poco más grande que ustedes, no muchos años, ¿no? Pero lo más seguro es que a nuestros padres les tocó vivir temas muy latentes de estos, ¿no? Yo conozco gente que vivió la caída del muro de Berlín. Personas como la edad de Miguel, ¿no? Que están aquí con nosotros, que les tocó vivir ese tipo de sucesos. Yo todavía me acuerdo, en experiencia personal, de la separación de Yugoslavia en el 91. Me tocaba ver por la tele, estaba muy chico, pero me tocaba ver los noticieros decir que se estaban peleando por la República de Yugoslavia y que se iba a separar, ¿no? Y que se convirtió en Serbia y Montenegro. Vivimos aspectos todavía muy latentes, ¿no? Vivimos un remanente de estos sucesos que no se concluyeron en la Guerra Fría. Les digo que es la guerra contra el Islam, ¿no? Si quiere uno hacer un recuento de dónde empezaron, empezó ahí. Pues también, por ejemplo, en mi caso, pues no llegué a vivir lo que sería el atentado, pero, o sea, tenía un año de vida, o sea, aunque estamos un poco los años que tenemos de diferencia, vivimos mucho distintos. Sí, pues a veces son cosas impensables, ¿no? Como tú dices, el ataque a las Torres Gemelas por Osama Bin Laden era algo que no se pensaba, porque hasta ese momento se le consideraba un aliado de Estados Unidos. Yo iba a la secundaria cuando pasó eso, y les comento que pensé que era una broma, que pensé, iba sentado en un camión, todavía no estaban a tope las redes sociales, ni siquiera los teléfonos, ¿no? Y estamos hablando ya del año 2001, creo, 2001 fue, 2001. Y estaba camino a la escuela y pararon todos los noticieros, todos se paró. Y entonces empezaron a decir los comentaristas, y me acuerdo que era como una sesión deportiva, y les tocó a ellos, porque era el momento de decir que estaban atacando a Estados Unidos y que ya se sabía que era un atentado terrorista. No sé cuántas horas de diferencia de la noticia original pasó, ¿no? Ni a qué horas la escuché, yo no recuerdo, pero ese shock cultural, imagínate. Les digo, me acuerdo de los noticieros dando la guerra de Irak. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? No se va a acabar, pues ya hace poco salió de que ya está el hijo de Osama Bin Laden, que ya está metido en la organización, ¿no? Con la noticia de hace unos días. Entonces es un proceso que continúa todavía y hay un historiador, Eric Hobsbawm, que dice que por así decirlo, la Primera Guerra Mundial nunca se terminó, que vivimos y estamos todavía en tiempos de guerra, ¿no?
porque él hace un recuento en un libro que tiene, que se llama Historia del siglo XX en general, donde dice que la Primera Guerra Mundial no terminó, la Gran Guerra no terminó, porque siempre después de esa guerra inmediatamente hay una guerra en otra parte del mundo, y hace un recuento hasta la Guerra Fría. Está interesante. Y pues cualquier duda que tengan, comentario, algo que sabes que me generó ruido, no, esta idea que traigo, tal vez quería ver algo más, o yo miré en una película, hicieron un comentario, una referencia, o yo miré en un libro, o yo miré una imagen es que hay muchas películas, sí, es que esto duró mucho. No, que se hicieron en ese tiempo y que se siguen haciendo ahorita, son temas que se siguen manejando. Hubo una película no hace poco sobre la Guerra Fría. Es que ahora con la libertad que tenemos, por así decirlo, de expresarnos sobre ese movimiento, vemos que todavía hasta el día de hoy pues se hacen películas del 68, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la película, pero luego si la encuentro les mando el nombre por correo. Hay una de unos antropólogos que van a hacer mexicana, van a hacer trabajo de campo, una comunidad, y los acusan de comunismo y los linchan, y creo que los matan, y es mexicana. No se la pueden perder, es un clásico, nomás que hay que tener un poquito de mentalidad abierta, no hay que ver las cosas, sacarlas de contexto, mírenla en su contexto, su mentalidad. Rojo Amanecer es una película que yo creo que para ustedes que están aquí en esta facultad no se pueden perder. Habla sobre el movimiento del 68 que se le hace a unos estudiantes. Creo que sale Elena Rojo en esa película, salen grandes del cine mexicano, ¿no? Y es muy difícil de ver por el lenguaje que usan, pero te hace ver una idea de cómo estaba México en el 68, ¿no? Cómo era la persecución hacia los comunistas en ese momento. Y está interesante, está muy fuerte, ya saben los mexicanos cómo nos gusta vender todo y exagerarlo, pero te contextualiza muy bien en el momento. En el momento y la mentalidad que tenían. Llegan los policías vendados con un guante blanco en la mano, con pistolas en mano, a meterse a una casa, ¿no? Y es la casa de un funcionario de gobierno. Entonces los policías le dicen, yo te puedo matar si yo quiero, te acuso de comunismo y se acabó. El 68 también es un movimiento muy interesante de ver aquí en muchas partes, ¿no? Y es un tema muy largo que por más que lo quieras tocar a lo superficial, porque detrás de eso está una gran campaña que se hace por medio del gobierno para poder entrenar tanto a los funcionarios de seguridad pública y tanto esas campañas de anticomunistas. Y es la verdad, es un gran... Hace poco se hizo una serie, ¿no? Y hace poco también, hace unos meses, se acaba de por fin, fíjense, liberar los archivos secretos del Estado. Y cuando los archivos secretos los liberaron, pues fue una burla, porque eran unas hojas, imagínense que yo les entrego una hoja taquigrafiada en máquina de escribir, ¿no? Y luego agarro un Sharpie negro y la pinto toda y luego te la doy, toma. Ahí rescátale lo que le puedas, ¿no? Y rescatarle 1968, Policía del Estado, Victoria. Y o sea, todo lo que hicieron, lo demás no. Y eso que pues México nunca fue abiertamente tomó parte de ningún lado, ¿no? Pero pues es obvio que cercanías y todo. Aquí hubo un presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. Pues ya saben, no es el local, ¿no? Fuera de local, salido de la secundaria 4, ¿no? Vivía en la parte de atrás. De origen mexicalense, y se lo llevaron para allá porque su mamá se casó con un electricista. A ese señor allá en la UNAM hay unas fotos donde le están pegando en el 68, le están pegando a la chacaleada de su vida, ¿no? Está contra una pared, no sé si qué edificio de gobierno es, ahí es el centro histórico, y le están pegando una macaniza, ¿no? Entonces a ese grado lleva, ¿no? Que arrasaron para todos parejos, ¿no? Si eras estudiante eras malo, ¿no? También por eso nosotros tuvimos una maestra, no es de mi agrado, ¿no? De cultura y sociedad, donde esa maestra nos contaba su experiencia del 68. Ella se tuvo que ir a Sudamérica huyendo. Bueno, y aparte pues esa maestra aquí a nivel local, pues es pues ranchería, ¿no? Todavía aparte se la da muy en el sentido nacionalista, porque es nieta de Hipólito Rentería, ¿no? Entonces ahí el del asalto a las tierras. Entonces ahí entra toda esas mentalidades, ¿no? Ella
pues ya de que Estaba- queriendo luchar por algo se fue a estudiar y... Estaba catalogada de roja, ¿no? Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, pues ya sabían quién era y empezaron los movimientos y como al tigre los picapiedras, no fuera de México. Así le pasó a muchos, ¿no? Lo que pasó es que muchos de los intelectuales, cuando se acabó el movimiento o cuando hubo una transición del PRI al PAN, pues en algún momento de estos años han ido regresando poco a poco con los archivos que se llevaron y es como nos hemos ido dando cuenta de cómo estaba México en los años 60. ¿Hay internet, Valentín? Fíjate si podemos abrir un video. No, no hay. Es que yo tengo internet en el teléfono, pero no sé si la computadora tenga teléfono. Negativo. No. Los voy a poner en donde estamos subiendo los videos, pero se los voy a mandar. Hay unos videos de Editorial Clio que ¿Qué publica. tanto dura el video? Dura como unos. Los de... Sí, dura como 6 minutos. Se llaman los sexenios, no, pero para que los miren. los de los sexenios. Ajá, de los sexenios. Duran como 5 o 6 minutos cada video, pero habla sobre los sexenios presidenciales, ¿no? Y les recomiendo que miren el de Díaz Ordaz y el de Echeverría. Y ahí les habla cómo el presidente más represor que ha tenido la historia de México le tocó la época de más rebeldía, ¿no? Que fue el 68. Díaz Ordaz era muy cuadrado a la hora de ejecutar sus órdenes, ¿no? Y ahí te explica más o menos cómo fue el México de esos años. Pero en esos videos hablan, hay uno que te lo presenta y te dice la verdad. Ah, no, es que... Representativo de 5 minutos, pero hay otro de media hora sobre... Sí, de hecho, de esos, como tú dices, esos documentales son 2 documentales. Siempre hay la biografía y luego el periodo presidencial. Son un poquito viejitos, ya no los distribuyen. Y menos ahora con la Cuarta Transformación, porque Krause era, por así decirlo, el historiador oficial del gobierno y la nueva Cuarta Transformación tiene su propio portavoz, ¿no? Que es Taibo II, que está en el Fondo de Cultura Económica, que no sirve para nada. Pero bueno, no se pudo, ¿verdad? Se los mando, pero los tienen en YouTube Editorial Clio, son unos videos de 5 o 6 minutos donde... ¿Puedo poner el nombre del presidente? Vienen desde Lázaro Cárdenas hasta Salinas de Gortari y está muy interesante todo el proceso que vive México, ¿no? Son videos de 6, 5 minutitos, ¿no? Ah, ok. Esos hay que verlos para entender el contexto de México en esos años. Hay que verlos un poquito a conciencia, ¿no? Porque también te los está diciendo un historiador oficialista del gobierno, entonces no todo lo que te va a decir es verdad, pero sirven para la didáctica de la clase, ¿no? Para tener un esbozo general de lo que es el México de la Guerra Fría, ¿no? Que en realidad se empieza, si lo vemos así en presidentes, fíjate cuánto dura, empieza desde López Mateos, el presidente le decían de las marquesinas, ¿no? Porque se la pasaba viajando, y entonces Díaz Ordaz se gana la presidencia de México. Antes existía el famoso dedazo, ¿no? Yo te decía, tú vas a ser presidente de México, tú vas a ser presidente de México y tú vas a ser presidente de México. Entonces, cuando López Mateos hace un viaje a China, a Oriente, ¿no? Pasa la crisis de los misiles y él no está en México, pero está la crisis de los misiles. Entonces, el que la resuelve es su secretario de gobierno, Gustavo Díaz Ordaz. Y López Mateos va a decir una frase que ahí es donde me di cuenta que él debía de gobernar México. Entonces, para que se den cuenta de cómo estaba la situación de la política mexicana, ¿no? Con el poderoso PRI a todo lo que daba. Son los años del máximo PRI, ¿no? Y pues sería todo. Pues ya saben que